Los primeros europeos en llegar a América fueron los vikingos, quienes se establecieron al norte de Canadá cerca del año 1000 después de Cristo. Sin embargo, no exploraron más allá de sus tierras. En el siglo XV, Europa tenía una ruta comercial, con la que mantenía relaciones comerciales con las Indias Orientales. Pero se vio afectada por los conflictos políticos que habían entre Europa y Asia, por lo que los españoles quisieron tomar rutas alternas para llegar a las Indias Orientales. Fue entonces que Cristóbal Colón sugirió la idea de descubrir las tierras al oeste de la península ibérica, buscando nuevas rutas comerciales más cortas, rodeando el océano Atlántico. Esto basado en los estudios de Pablo Toscanelli, quien sostenía que la tierra no era plana, sino redonda. Fue así que los reyes católicos Fernando II de Aragón e Isabel I de Castilla hicieron un convenio con Cristóbal Colón, mejor conocido como las Capitulaciones de Santa Fe, donde Colón recibiría los títulos de virrey y capitán general de los territorios descubiertos y la 10ª parte de los beneficios económicos. El 3 de agosto de 1492, Colón zarpó del puerto de Palos, iniciando su primer viaje, al mando de 3 carabelas, la Niña, la Pinta y la Santa María. Luego de 2 meses de viaje, el 12 de octubre de 1492, llegó a la isla de Guanajaní, en el Mar Caribe, a la cual la bautizó San Salvador. Convencido de haber llegado a la India, Colón llamó indios a sus habitantes. Luego exploró las islas de Cuba y Haití, a las que bautizó con el nombre de Juana y la Española. Luego de esto, se fue a España el 15 de marzo de 1493. En abril de 1493, Colón llegó a Barcelona, y los reyes, al ver los resultados de sus expediciones, se animaron a preparar un segundo viaje, que inició el 25 de septiembre de 1493 y se extendió hasta el 11 de junio de 1496. Con 17 barcos, Colón exploró las islas de Puerto Rico y Jamaica, lidiando con las primeras revueltas de los indígenas. Los reyes siguieron apoyando 2 viajes más, con los que pretendían descubrir y conquistar más territorio. El tercer viaje de Cristóbal Colón comenzó el 30 de mayo de 1498 y se prolongó hasta el 24 de noviembre de 1500. La corona mandó a Francisco de Bobadilla a restablecer el orden en la región por los levantamientos indígenas y también a encarcelar a Colón por gobernar tiránicamente y cometer muchos crímenes y abusos por la codicia del oro. Cristóbal Colón fue liberado y el 11 de mayo de 1502 inició su cuarto viaje, prolongándose hasta el 7 de noviembre de 1504, en donde exploraron las costas de América Central, y en Punta Trujillo, Honduras, se celebró la primera misa en este continente. Luego comenzó el proceso de la conquista de estos territorios. Si quieres saber más sobre esto, te invito a que te suscribas a este canal y no olvides activar las notificaciones para que no te pierdas los próximos videos de este canal.